que estuvo en un triunvirato y que murió pobre. ¿Qué más podemos decir del Belgrano? Uy, ¿qué más podemos decir? Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio y buen día No, a por toda favor. la audiencia de New Will. Y mira, Ricardo, te digo una cosa. El Anteojito del Villiquen triunfaron porque nos llevaron a que seamos llano en historia Claro. y no hemos logrado tener un hilo conductor. Y todo lo que estuviste mencionando es lo que digo, es una sola idea. O sea, nace, si bien queremos ubicarlo en la primera invasión inglesa, hasta el 9 de julio, es un solo hilo conductor. Cuando esta gente se puso a pensar seriamente en tener un pueblo libre. Y justamente Belgrano fue el conductor de todo eso. No se perdió ninguna, estuvo en todas, desde las invasiones inglesas, de vocal de la primera junta, formó parte del grupo junto que con Hipólito Vieites, con los hermanos Rodríguez Peña, con Mariano Moreno, soñaron no solo con la revolución, sino con la independencia. Ahora, y de educados ahí, y formados en Europa y en algún caso como Belgrano con padres españoles, ¿no? sí, el papá de Belgrano era italiano y la mamá era de Santiago del Estero, era criolla la mamá. Era criolla. Mira. Lo que pasa que su papá, para poder venir al Virreinato del Río de la Plata, se hizo ciudadano español. Ah, bien. Pero era genovés, si mal no recuerdo. Y su mamá criolla, santiagueña. Y él, sí, educado en Europa, eran 16 hermanos, los Belgrano. Se le murieron 4 hermanos de muy chiquito, que eran 12, y los 12 estudiaron, o sea, hubieron algunas mujeres que no tenían una educación integral, una educación universitaria, digamos, en esa época no había universidad para la mujer, pero sí de familia muy culta, una familia sumamente adinerada y poderosa. Su papá era uno de los comerciantes más importantes del virreinato y le dio la posibilidad a Manuel de poder estudiar en Europa. ¿Qué es lo que estudió Belgrano? A ver si saben ahí ustedes. Abogacía. Ah, ya, muy bien. ¿Pero qué lo mandó a estudiar su papá a Europa? No sé. Déjame que... ¿Puede ser medicina? No. ¿Qué lo mandó a estudiar? Era comerciante, su papá lo mandó a estudiar comercio. Economía, Sí. claro, tenés razón, sí, economía. Lo manda a estudiar economía. Es más, Manuel era economista también, sí, tenés razón. Sí, él desobedece a medias, porque él era un hombre de ley, estudia leyes y estudia también economía, estudió en la Universidad de Salamanca y Valladolid, fue una persona brillante como alumno, y eso le va a valer a él una distinción del rey Fernando VII, que lo va a nombrar como cónsul del consulado de Buenos Aires, en realidad del Virreinato del Río de la Plata, cónsul perpetuo. Y él va a volver en 1794 con un proyecto monstruoso, proyectó un Estado, mirá vos el proyecto de Belgrano, un Estado que tenía como base la educación, y lo primero que él pone en juego es la creación de la escuela de álgebra, mirá escuela de 1794. Claro. 1794. Eso tiene un mérito múltiple, ¿no? Que en ese momento estén pensando en una escuela de álgebra. Sí, mira, el mérito más que todo era educar al pueblo. Claro. Todo el proyecto que él trae es a base de la educación. Que él decía que para que un Estado sea firme, teníamos que educar al pueblo. Había que invertir en educación. Ahora, ¿cómo termina enredado de militar? Porque él no hace una carrera militar, él termina de militar. No, bueno, él justamente como cónsul perpetuo, le toca estar en 1806, cuando la primera invasión inglesa, le toca estar en Buenos Aires, y bueno, no pudo desentenderse de la necesidad de defender Buenos Aires, y se va a entreverar en las tropas de milicias urbanas, se llamaba, que estaban a cargo de Santiago de Liniers, que se llamaba Regimiento La Estrella o Las Américas, que es lo que hoy conocemos nosotros como los patricios, el Regimiento 1 Patricio. Y bueno, a raíz del remesón que ellos tienen en la primera invasión inglesa, él se va a meter, como muchos otros,
a prepararse porque ellos sabían que los ingleses son ingleses, ya sabemos que son ingleses, que esto no iba a quedar así. O sea, no se iban a ir con un par de palos y agua caliente como los habíamos sacado, Claro. sino que iban a volver. En cualquier momento iban a volver porque aparte ya se sabía por un contexto histórico que los franceses le habían cortado la navegabilidad por el mar Mediterráneo a los ingleses y necesitaban ganar mercado y colonizar. Claro. Entonces no iba a quedar así. Y van a volver un año después donde Belgrano se prepara junto a muchos otros jóvenes, French, Beruti y varios que podemos nombrar en la primera junta, y se prepara y él termina siendo capitán de milicias urbanas del Regimiento La Estrella. Ujú. Y ahí empieza su carrera. Es lo que, vos sabés que siempre, cuando me dicen, no era militar, era abogado, y yo siempre digo, ¿dónde habrá tenido el estudio de abogacía Belgrano? Porque nunca ejerció la abogacía. Claro. Claro. Se puso a hacer de todo menos a ganar juicio. Y Martín, pensaba en esto, en que vos decías que en 1794 ya pensaba en esa escuela de álgebra, y entiendo que siempre fue como eso, un defensor de destinar fondos a la escuela, a la educación. Estaba leyendo justamente que por los triunfos de Tucumán y Salta, la asamblea del año 13 lo premia con 40.000 pesos, que en ese momento era una fortuna, no serían los 40.000 pesos de ahora. Sí, no. Y con esa fortuna él dispuso destinarlo a escuelas públicas que iban a construirse en Tucumán, en Jujuy y en Santiago del Estero. Digo, muestra a un Belgrano siempre interesado por eso, por la educación, ¿no? Mirá, vamos a un principio. Que yo le dije recién que él pensaba en un Estado real y que él consideraba que había que educar a la gente para que tener un Estado real Claro. e importante. Y aparte de eso, él crea la escuela de artes. Él decía que tenían que estudiar arte, porque el arte le abría la mente a la gente, ya sea como sea el arte, música, pintura, escultura, como sea, pero el arte le posibilitaba a la gente abrir su mente. Esa mentalidad de Belgrano. Bueno, el mundo venía de la época de oro del arte en ese momento, ¿no? Tal cual. Él lo había vivido en Europa. Claro. Claro. Y con respecto a esto de la educación, seguimos en esta temática. Él decía que, escuchen esto, las maestras se van a querer morir. Decía que el mejor sueldo que debía existir en un Estado era el del docente, porque tenían la responsabilidad de formar las futuras generaciones de ese Estado. El mejor sueldo debía ser el del docente. Claro. Y hay un documento que él manda a las autoridades del virreinato de la época, y le dice: no sean mezquinos con el sueldo del docente, porque tienen la responsabilidad de formar sus propios hijos, le decía a los dirigentes. También habla de la educación integral de la mujer, que la mujer también tenía que acceder a la universidad, porque la mujer era la encargada de formar a sus hijos. Bueno, si lo tiramos a Belgrano en la grieta, hoy el presidente prácticamente dijo que era liberal, Claro. pero desde el punto de vista de hace unos años era progresista, ¿no? Mirá, justamente la Escuela Mercante Naval, la que les comenté yo, Sí. está dentro de un proyecto porque él decía que nosotros no teníamos que ser vendedores de materias primas, debíamos vender manufactura, porque debíamos generar trabajo genuino dentro del Estado. Entonces Y era teníamos que peronista. se murió pobre, ¿eh? Claro, sí, es lo verdad, vimos. Guarda. es verdad, Sí, es sí, verdad, es es cierto. verdad. Se murió pobre, llegó rico y se murió pobre. Sí. Es verdad. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, la respondiste claramente. Pero, Ahora, mirá, Martín... déjame que te comente una cosa. Él pensó en justamente generar puestos de trabajo, de que gane plata el que cría la vaca, del que carnea, el que cuerea, el que seca el cuero, el que fabrica la campera, los zapatos, la cartera, y tener barcos propios para poder nosotros vender, no pagar flete, y hacer todo un mercado nacional. Es interesantísimo el proyecto que hace Belgrano con respecto a proyectarse a nivel comercial al mundo, y era en parte liberal, porque no se casaba con ninguno. Él no quería solamente vender a los españoles y a la corona de España, Claro. sino que tener un mercado abierto. Claro.
Bueno, en eso sí lo era, Ahí, claro. ahí donde terciaban los líos con Inglaterra. Eran las primeras guerras de la independencia, fueron guerras comerciales. Ahora, en la época en que él hace lo de la bandera, ¿no? Y la iza por primera vez y se le hace jurar a sus soldados ahí en 1812, había dos discusiones. La discusión de la libertad estaba clara, pero lo que no estaba claro era la discusión de la independencia, ¿no? Ahí había como corrientes distintas de con quién referenciarse, a quién obedecer, si es que, ¿no? Y la verdad, me gustaría que aclares cuál era la posición de Belgrano en ese punto. ¿Se había que ser de Fernando VII? ¿Se había que arreglar con Francia? ¿Se había que ser totalmente independientes? ¿Se había que hacer un Estado grande del Alto Perú y el Río de la Plata que le reconociera lealtad a la corona española o no? Mirá, desde un primer momento, en 1808, después de la segunda invasión inglesa, Sí. él forma parte del grupo, una logia que se llamaba el Grupo de los Siete. Ajá. Y en 1808 empezaron a hablar de independencia. Él empezó a hablar de independencia, que fue el puntapié inicial, fue la Revolución de Mayo, y no quería cambio de camiseta. Había mucha gente que tenía miedo a qué iba a pasar. O sea, que decía, nos sacamos la camiseta de España y ¿de dónde nos vamos a agarrar? Vamos con los ingleses, y bueno, sí, muchos fueron con los ingleses, muchos apuntaban a Inglaterra como respaldo, pero los ingleses lo que querían era que fuéramos colonias, no independientes. Querían no la carne, querían la carne. Querían todo, eran ingleses, Ricardo. Sí. eran ingleses, o sea, querían todo. Y él desde un primer momento habló de independencia, de ser nosotros, de las Provincias Unidas. Estuvo en cuanto embrollo político para tratar de llevar a cabo este proyecto había que estar, estuvo, y sobre todo en la defensa de la idea, porque él empieza, después de la Revolución de Mayo, a defender la revolución, y fue el primero en ir al Paraguay a transmitirle las pautas de revolución a Velasco, a Asunción del Paraguay, y fue a la guerra. Claro. Él se va con 700 hombres y se encuentra que Velasco en Asunción tenía 7.000. Y la historia nos cuenta que fue al frente. Él tenía un segundo jefe que se llamaba Celestino Vidal, que era ciego. Se van a reír, o es para llorar, pero es para enorgullecerse, porque era prácticamente ciego, no veía Vidal, y cuando se enteran de que Velasco lo esperaba con 7.000 hombres, 10 por 1 lo estaban esperando. Y le dijo Vidal, ¿qué vamos a hacer, coronel? Le dice, yo vengo a representar la causa más noble de un ser humano, la libertad. ¿Qué le voy a transmitir a mi gente? Que voy a ir para atrás porque tienen mayor cantidad de gente. ¿Qué le voy a decir a esta gente? Que les hice llegar hasta acá para ir para atrás. Y pelean en Paraguarí y en Tacuarí, pierden las dos batallas, pero uno de el jefe militar que tenían los realistas en Asunción, que se llamaba también Manuel Cabañas, el apellido Cabañas en Paraguay es muy común. Sí. Ujú. Manuel Cabañas se estremece de ver cómo la gente de Belgrano seguía al frente, caían de a montones y seguían al frente, y Belgrano daba la orden de que no podemos retroceder, que en un momento Cabañas dice, se terminó, no tiran un tiro más, se acabó el fuego. Y él se entrevista con Belgrano, le dice, mire, yo le voy a cuidar la retaguardia, pero usted lo que está haciendo es una locura. No, le dice, yo vengo a representar la causa de la libertad. Y le entrega en mano una copia del acta de Revolución de Mayo, estamos hablando en Tacuarí, le entregan el acta de la Revolución de Mayo, estamos hablando el 11 de marzo de 1811 allá, le entrega la copia del acta de la Revolución de Mayo, y con ese acta, tanto Velasco, que era el jefe realista en Asunción, como Cabañas, agarran el acta y dicen, esto es maravilloso. Y en mayo de 1811 el Paraguay se revoluciona. O sea que Belgrano pierde en armas, pero demuestra, hasta los mismos rivales le demostró que la vida había que entregarla por una causa. De hecho, Celestino Vidal en un momento cuando le dice a Belgrano, una locura lo que vamos a hacer, y le dice a Belgrano, me da lo mismo morirme ahora que a los 50 años. Se termina muriendo a los 50 años justo. Claro, pero claro. Me da lo mismo. A los 50 años. La última, Martín, ¿qué se sabe de la descendencia de Belgrano? Leí
Sí, esta mañana leí una entrevista que le hacían en Infobae a una persona que es la quinta generación descendientes de la hija de Belgrano, que tiene el apellido Sí. Belgrano circunstancialmente, ¿no? Porque el Belgrano tiene hijas nada más. Claro. Sí, Manuela, una sola. Tuvo dos hijos, reconocidas una, Sí. y después tuvo un hijo con la cuñada de Juan Manuel de Rosas, que él nunca supo que había nacido ese niño, Ajá. no lo conoció. Y a ese chico que se llamaba Pedro, lo cría Juan Manuel, pero se llamaba Pedro Rosas y Belgrano. Después, cuando era grande, cuando tenía como 16, 17 años, Rosas le dice: usted es hijo de Belgrano. Ujú. Pero Manuel nunca lo conoció a él, y no hay descendientes que yo conozca por ese lado. Todos los que quedan es por intermedio de su hija, de Manuela, y de los hermanos. Ten en cuenta que ellos eran 16 hermanos y quedan 12 vivos, Claro. y tuvieron hijos todos, y todos, muchos, la mayoría eran varones, o sea que el apellido Belgrano quedó dando vueltas. Y hay un historiador muy conocido que se llama Manuel Belgrano, que seguramente es el que vos has estado leyendo esta mañana, Claro. que es el presidente del Instituto Belgraniano. Ahora, Martín, nación. pensaba en cómo tremendo prócer que hizo todo esto que acabamos de contar termina muriendo en la soledad absoluta y sin que nadie se enterara. Por lo que estaba leyendo también, pese a que él muere un 20 de junio de 1820, la noticia se confirma 9 días más tarde, porque muere en una Buenos Aires anárquica, en medio de una guerra civil, y como que no estaba el horno para bollos para contar que se había muerto Belgrano. Entonces, la confirmación de su muerte se da 9 días más tarde, y dicen, quienes recuerdan esa época, que fue enterrado en el convento Santo Domingo, con los hábitos de esa orden, y que le pusieron de lápida el mármol de la cómoda de la madre, porque no tenía nada para ponerle. No, claro. Es Quedó, así, quedó o sea, alguien cobrando sus deudas, qué sé yo. Mira, Belgrano estaba muy enfermo cuando él se vuelve a Buenos Aires en 1819, fines del 19, y le faltaba ir de rodillas a pedirle que le pagaran lo que le debían, Claro. porque nunca le pagaron un peso, y estuvieron los hermanos a su lado, Ujú. la mamá de su hija, y los dos médicos que lo acompañaron durante mucho tiempo, y no tenía ni para remedios. Y dicen que se muere de un infarto. Él tenía hidropesía, se le inflamaban las piernas, pues no Ujú. funcionaban bien los riñones porque tenía chagas, por lo que se piensa. Ajá. Y lo que se dice de que se muere de un infarto, porque a él sí le hacen autopsia, en esa época había una autopsia, y el médico que estaba ahí, que se llamaba Sullivan y Redrech, los dos, dicen: Belgrano, miren qué maravilloso esto, dice: Belgrano tenía lo que ya todos sabíamos, un gran corazón. Por eso se piensa de que, Claro. yo no soy médico, de que Sí. tenía chagas, yo no soy médico, pero dicen que se te pone elástica la pared del corazón, se pone como elástico el corazón. Pero antes de morir, él se sienta en la cama, él alucinaba, dicen que hablaba con él mismo, se replanteaba cosas que había hecho, y se agarra el